¿Qué nos trajo? Bueno, vamos a hablar de lo que sucedió ayer a media mañana, un poco lo charlábamos, pero sobre el impacto inicial, ¿no? De lo que significó la devaluación. Ahora, esto irremediablemente tuvo sus consecuencias. Las primeras, ¿cuáles fueron? Ya al mediodía ibas a un corralón, ibas a una casa de repuestos, incluso en lugares más mundanos, más de la cotidianidad. Digo, ibas a comprarte una campera y o te decían que no había precios, que no había un listado de precios, o bien vos observabas que habían aumentado incluso por encima de la devaluación. Es la famosa cobertura y por las dudas, ¿no? Claro, porque te decían, mira, te tengo que cobrar un 40%, pero ¿cómo un 40% más? Incluso devaluaron un 20%, pero además, esto, ¿cómo lo haces impactar ya? Si vos tenés una... La realidad es la que se impone cuando vas al comercio y te dan una respuesta, ¿no? Lo otro es, porque ayer algunas voces no han hablado oficialmente, esta mañana lo hizo de Mendiguren, pero no habían hablado ningún funcionario de Economía después de la medida adoptada, pero se filtraba la idea de que, ojo, que hay sectores que tienen mucha rentabilidad y no tienen por qué. No ¿Cómo lo medís? No, es imposible. Porque esto, en todo caso, es un freno que tiene que poner el Estado. El impacto es para todos y lo que más lo sufren son los bolsillos. Claro, eso. pero además vos como consumidor, ¿qué le vas a decir? Mira, vos ya tuviste una rentabilidad. No lo aumentes. No me aumentes. Esto o lo hace el Estado, a través del modo que fuera, o bien enfrentás la realidad, la cotidianidad, digamos. Sí. Sabemos que hay sectores que han tenido mucha rentabilidad, sabemos que hay sectores que se han beneficiado fuertemente con la inflación, porque la inflación es una transferencia de recursos, una devaluación de la moneda y una transferencia de recursos a los sectores más concentrados. Pero ahí está el rol de las políticas del Estado, ¿no? O la posibilidad de confrontar, de empoderarse para confrontar con esas situaciones. Es muy difícil. ¿Qué hacía el consumidor? No lo comprabas. Si te decían que valía un 40% más, ¿qué hacía? Bueno, discúlpame, no lo compro. Bueno. Y es lo que produce eso, ¿no? Un enfriamiento total. Pero claro, porque además se subieron las tasas. Esto hace prever que habrá, naturalmente, un mayor enfriamiento y desaceleración de la economía, ¿no? Nos comentaba gente que está relacionada, por ejemplo, a lo inmobiliario. Se frenaron todas las operaciones. Bueno, todas. Es que, salvo que la operación sea en dólares. Claro. Si la operación es en dólares no modifican. Bueno, pero o los viajes. Por ejemplo, preguntábamos en las agencias de turismo y me decían, no, mirá, nosotros no frenamos la venta de viajes. ¿Pero por qué? Porque lo tenemos en dólares. Claro. A vos te dan el monto en pesos. Te dicen, vale 2 millones de pesos. Pero porque es el equivalente a tantos dólares. Si vos ibas ayer, te iban a decir, mira, el dólar está a 600, porque te toman esa referencia, en muchos casos, más allá de que el dólar oficial se devaluó y esté en 350 o 360, pero te decían, bueno, pero vale tantos millones de pesos. Bueno, lo querés, te lo vendemos, porque en realidad nosotros el marco es en dólares. Es decir, yo tengo la cuentita acá, lo transfiero, bueno, me da esa cantidad de dólares. Y lo que era mucho mayor la incertidumbre, por ejemplo, elementos de la construcción, ibas a hacer a la tarde y no tenían precio. Directamente, no es que te aumentaban. No es que te decían, mira, vale un 40. No tengo precios. No, espérame hasta el miércoles, pero... Otra de la ronda que hicimos periodísticamente en el día de ayer fue el sector agropecuario. Insumos no tenían precio, no te lo vendían. No se lo vendían. No se lo vendían. Ni siquiera en dólares. No te vendían los insumos porque no sabían. Este estado de incertidumbre que uno supone va a durar algunos días, va a impactar fuertemente en los precios. Ya lo vamos a ver en la próxima columna, pero se vence en los precios justos. No van a ser las mismas. El acuerdo de combustible, recién lo charlábamos. El acuerdo de combustible, ya se habla que incluso hoy podrían haber subas en los combustibles. Es decir, estamos ante un escenario de mucha incertidumbre, no solo económica, sino política. La incertidumbre política es la que deriva en una profundización de las dificultades económicas. Esta devaluación, en un solo paso, de más del 20%, nos ha expuesto a una realidad muy compleja para lo que viene. Lo decíamos, 21,6% de una sola vez, ¿no? Llegó a 356,50 pesos por unidad al dólar y estiman en el gobierno que esto quedaría fijo hasta octubre. Pero es una estimación, porque también va a depender de cómo se va dando la coyuntura económica en la Argentina. El dólar marginal, que estaba en 605 pesos ayer,
Sí. En algún momento superó los 700 pesos. Estaba en 705, 704, más o menos a las 12 del mediodía, justo cuando fue el anuncio, un poquito después del anuncio de la devaluación. Cerró en 6.85. Vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Sí. Pero se está acercando cada vez más a los 700 pesos. Ahora abre dentro de algunos minutos, a las 10 de la mañana. Habrá que ver. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Por ejemplo, los arbolitos que suelen estar en las grandes ciudades, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, desaparecieron. O los que estaban, lo que hacían era comprarte. Te compraban dólares, pero no te vendían. No había venta de dólares. La autoridad monetaria, el Banco Central, subió la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo del sistema bancario de 97 al 118%. Esto es especulación financiera. Esto va a ir a plata que podría ir al sector productivo, al banco. No invertir, total, lo pongo en el banco, tengo el 118% anual. Efectivamente. Y en un mínimo de 30 días te encontrás con un escenario. ¿Qué pasa? Y bueno, se enfría la economía. La plata que tiene que estar para la dinámica de la economía pasa ahí. ¿Y por qué? Y sobre todo porque si vos la metés en la dinámica del día a día, te encontrás con que esa plata que pusiste hoy, mañana vale menos, y el viernes vale menos, y el lunes vale menos. Bueno, y el freno de las operaciones que te decía. Entonces es o te resguardás en el dólar, o bien, bueno, algunos eligen el plazo fijo. Bueno, claro, ante porque la imposibilidad del dólar o el costo del dólar. Si tenías que comprar algo, ya no hablemos de las grandes compras, ¿no? Tenías que comprar, no sé, un televisor, o tenías que comprar... Y la verdad es que no sabés, ¿no? Porque hay que ver con qué precios te vas a encontrar. Pero además, vos decís, bueno, pero si hasta que se estabilice, me van a cobrar siempre de más. Y sí, en estos días te van a cobrar de más, ¿no? Es mucha la incertidumbre económica y política que va girando alrededor de lo que está ocurriendo en el día a día. Tras conocerse las medidas del Banco Central referidas a la devaluación y la suba de tasas, como si fuera una respuesta previamente coordinada, parecía que estaba todo armado. Sí. El Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado por el cual anunció que el 23 de agosto su directorio se va a reunir para aprobar los desembolsos acordados. Todos hacen esa referencia, ¿no? Era algo que el Fondo Monetario Internacional estaba exigiendo esta devaluación. No, esto está claro que lo exigía el fondo, ¿no? El gobierno dice, esto nos da un alivio. ¿Por qué? Porque entrarían 10.750 millones de dólares, que son deuda, ¿eh? Esto es endeudamiento que está tomando la Argentina. Sí, o para pagar deuda. Sí, pero que en todo caso va a incrementar deuda, ¿no? 3.250 millones de pesos más de lo que previamente se había anunciado. Por buen alumno. Claro, porque lo primero que hizo fue devaluar, que era lo que le pedía el Fondo Monetario, devaluar. Esto es, seguir atado a estas circunstancias es más o menos lo que ya conocemos, ¿no? Su salario va a valer menos, lo que usted vendía en el comercio, en la despensita, va a valer menos, va a tener más dificultades para asumir los costos de la pyme y los precios van a subir irremediablemente. Algunos ya subieron porque hubo una especulación, porque pueden hacerlo, otros subirán en 15 días, otros en 20, pero esto va a impactar y seguramente nos podríamos llegar a enfrentar, hoy se van a dar los datos de la inflación, pero podríamos encontrarnos con que la inflación de agosto quizás sea de 2 dígitos, que es una enorme preocupación. Después del mediodía hubo remarcaciones, lo que decíamos en precio, en corralones, comercios, ropa y repuestos, y se esperan dos cuestiones claves. Subas en alimentos, esto podría darse seguramente en el transcurrir de estas horas. Incluso, Pablo, que se había dado la semana anterior con la disparada del precio. ¿Te acordás cómo afectaba el dólar blue cuando había escalado? Que ya los almaceneros habían dicho, ya no están llegando. Suba de precio, pero además se cayeron los precios justos, por lo cual, esto ya lo vamos a hablar más ampliamente en la segunda columna, ni siquiera en ese cúmulo de productos se puede encontrar alguna respuesta. Bueno, también es clave lo que está ocurriendo con el tema combustibles. El gobierno convocó el viernes a las petroleras y después bajó esa reunión. Y algunos decían, porque tenía que ver con que también se vence ese acuerdo con los combustibles. Mañana. Bueno, y algunos decían, ¿y qué hacemos ante esta circunstancia? ¿Por qué lo bajaron? Bueno, porque iba a ocurrir lo del lunes. Cualquier reunión que se concretara el viernes, es decir, el gobierno ya sabía que el lunes tenía que devaluar. Porque es lo que había acordado con el Fondo Monetario Internacional. No lo hizo antes porque tenía las PASO. Ahora, de un golpe, algunos dicen, el costo lo asumo ahora, el día después de las PASO, se va a licuar el efecto y lo vamos a manejar en la campaña. Bueno, pero eso es una lectura... una lectura política, es decir... Pero te digo que hasta optimista. Porque uno diría, si esto es todo lo que vamos a pasar, más o menos tenés un grado de previsibilidad. Es la intención.
Es la intención, después hay que ver Claro, qué pasa. pero después tenés que ver, tienen que renegociar precios justos, tienen que renegociar combustibles. El impacto de la devaluación de hoy, que ha sido muy fuerte, 20%, 21% de una sola vez, se va a ir, va a tener su correlato en varias semanas, ¿no? Sí. Con la suba de precios. Hay que ver lo que algunos hablan, que es la inercia, que en realidad... si bien tiene que ver con que el aumento de precios impacta en otros, está relacionado fundamentalmente con las expectativas y con la especulación. Bueno, es parte de lo que nos va a acompañar. Y uno dice, políticamente, ¿cuánto margen tenés? Sí, Porque es muy poco, muy, pero para las generales es octubre, son 2 meses, un poquito más. Pablo. Bueno, difícil. Sí, muy difícil. Muchísimas gracias. Ya vamos a seguir, ¿no? Hablando de esto, Sí. del impacto, de los precios, de la inflación, dentro de un ratito. Gracias. Dale, a ustedes.